actitudes y conductas que le permiten a las personas participar dentro del cuidado del ambiente. Dentro de la literatura, particularmente con Jiménez Lafuente y Moyano, que son autores españoles, ellos dimensionan a la conciencia ambiental en 4 áreas. Una es la dimensión afectiva, que tiene que ver con la preocupación que tienen las personas sobre el ambiente. En esta investigación, pues, hablamos de la percepción del daño en diferentes escalas geográficas y del grado de preocupación que los estudiantes manifestaron sobre la problemática ambiental. La dimensión cognitiva se refiere a los conocimientos de temas ambientales. Aquí se identificaron diversas problemáticas ambientales, conceptos que tienen que ver con el tema ambiental, las causas de la problemática y los responsables de solucionar estos problemas, además de los aprendizajes y las posibles aplicaciones Sí, o sea, que pueden en dejándome su tal, vida todo está cotidiana. funcionando bien, pero aquí La no, dimensión no escucho nada. disposicional pues se refiere bueno, un término que es la autoeficacia, que es cómo se percibe uno como capaz de participar en la solución de los problemas ambientales, la responsabilidad que cada uno manifiesta con respecto a su participación y la intención de realizar ciertas actividades proambientales. Y finalmente la dimensión activa, que tiene que ver con acciones en favor del ambiente. En esta investigación pues hablamos de acciones que se pueden realizar en el hogar, que son algunas de bajo costo, que no implican una inversión de tiempo o de dinero, y algunas de mediano costo que sí requieren de cierta inversión, y las acciones colectivas que implican la participación de otras personas. Entonces, esta investigación fue no experimental, de tipo descriptivo, bueno, fue transversal y el enfoque que se utilizó fue mixto. La población de estudio fueron los 495 estudiantes inscritos en el 4º semestre durante el periodo febrero-julio 2022. Y dentro de esa población se aplicó un muestreo no probabilístico y el criterio de inclusión fue que los estudiantes estuvieran dispuestos a contestar el cuestionario. Este cuestionario constó de 48 preguntas, 35 de ellas se elaboraron en escala de Likert de 5 puntos para las dimensiones de preocupación, disposición y acción. Y hubo 13 preguntas abiertas que se enfocaron a la dimensión del conocimiento. El análisis se realizó en 2 partes. Una fue la parte descriptiva, donde se determinaron las frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión. Y en la parte estadística se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para hacer una comparación por dimensiones y por indicadores, y además también se compararon las respuestas por sexo. En el caso de las preguntas abiertas, también se hizo una categorización de las respuestas para poder analizar pues, lo que ahí se había dicho. Los resultados, bueno, en primer término participaron 108 estudiantes, de ellos el 51.9% fueron mujeres, el 48.1% hombres, la media de edad fue de 16.7 años, se encontró una conciencia ambiental de un 66.3%, además en el caso de las mujeres fue mayor en comparación con los hombres y esta diferencia fue significativa estadísticamente. Con respecto a las 4 dimensiones, el porcentaje más alto se obtuvo dentro de la dimensión de preocupación, de ahí estuvo la disposición, luego el conocimiento y finalmente la dimensión de la acción, la dimensión activa, pues fue la más baja, como comúnmente pasa en este tipo de estudios, siempre la dimensión activa resulta más baja. Cuando se hicieron las correlaciones entre las dimensiones, pues se encontró una correlación significativa dentro de la preocupación con el conocimiento y también de la preocupación con la disposición. Y entre la disposición y la acción también se encontró una correlación significativa.
También, bueno, aquí se puede observar en el gráfico que las mujeres en todas las dimensiones obtuvieron los porcentajes más altos y esto fue significativo para la dimensión de preocupación y para la disposición. Dentro de la primera dimensión de la preocupación por el ambiente, se observó que el daño que se percibe a nivel ambiental se fue incrementando conforme se incrementaba la escala geográfica, que se puede observar. Lo local pasó de un 53% y cuando se habló del daño a nivel mundial fue de un 96.1%. En general, los estudiantes se manifiestan preocupados por las condiciones de su ambiente. También aquí podemos observar que las mujeres obtuvieron nuevamente los porcentajes más altos, que es la barra de color azul, y esto fue significativo para el daño percibido a nivel nacional y para el grado de preocupación por el ambiente. Dentro de la dimensión ya de conocimiento, los problemas ambientales que detectaron los estudiantes pues se clasificaron de acuerdo a la escala geográfica. En el ámbito local se encontró que el principal problema fue la basura, la generación de residuos y después la escasez de agua. Para el ámbito estatal, también el principal problema fue la basura. Después empataron con el mismo porcentaje la falta de agua, la contaminación del agua y la deforestación. A nivel nacional, el principal problema nuevamente fue la falta de agua. Después se encontró la contaminación atmosférica. Y finalmente, en la escala mundial, el principal problema detectado fue el cambio climático y después se encontró la deforestación. Entonces, sobre todo a nivel mundial, pues sí se encontró pues una diferenciación. En el caso del local, estatal y nacional, sí hubo más coincidencia y solo a nivel mundial sí hubo un cambio en la identificación de la problemática. Cuando se le preguntó a los jóvenes sobre conceptos que están relacionados con los temas ambientales, fueron estos 5 conceptos con los que pues se les preguntó pues cuál era la conceptualización que ellos tenían. En general, pues fueron porcentajes bajos de respuesta. El más grande fue el de biodiversidad, que fue el 55%. El más bajo fue la sustentabilidad, que solo el 35.2% indicaron pues, el concepto como tal. En el caso de la ecología fue el 42.6%, pero además un 24% de los jóvenes confundieron a la ciencia de la ecología con el ecologismo. En esta categoría, dentro de los 5 indicadores que se trabajaron, en 3 predominaron los hombres, pero solo en el concepto de sustentabilidad fue donde se encontró una diferencia significativa. Con respecto a las causas de la problemática ambiental, la principal causa identificada fue la contaminación y después la explotación de los recursos naturales y la generación de basura. Cuando se les preguntó a los jóvenes sobre quiénes eran los responsables de solucionar los problemas ambientales, la mayoría, es 76.9%, indicó que pues, todas las personas tenemos esa responsabilidad. Ya en un porcentaje más bajo indicó que el gobierno, las instituciones gubernamentales, y todavía un porcentaje mucho menor, pues indicó que las empresas eran las responsables de solucionar la problemática. En cuanto a los aprendizajes que adquirieron los jóvenes, pues se categorizaron en 3 áreas. La mayoría indicó que pues lo que él pudo o lo que ellos pudieron aprender fue a tener una conciencia sobre el cuidado del ambiente, a preocuparse por las situaciones que ocurren dentro de su ambiente. Después indicaron acciones proambientales, como puede ser sembrar plantas en su casa, aplicar la regla de las 3R, elaborar abono. Y pues el tercer aprendizaje pues, fueron los conceptos que pues ellos manejaron como algunos problemas ambientales en específico o manejo de recursos naturales.
cuando se les preguntó acerca de cómo se podrían aplicar estos aprendizajes o cómo iban a aplicar estos aprendizajes en su vida cotidiana, la primera aplicación fue implementar la regla de las 3 R dentro de su vida cotidiana. Después estuvo la modificación de los estilos de vida de una manera más responsable. Y finalmente estuvo el compartir con otros sus conocimientos, específicamente con miembros de su familia o con personas que viven en su misma localidad. En cuanto a la tercera dimensión, que fue la disposición proambiental, aquí encontramos pues una alta responsabilidad individual en donde cada estudiante pues se ve como parte de la solución de la problemática ambiental. También hubo una alta preocupación por cuidar la energía dentro de su casa y también por el cuidado del agua. Y también se afirmó que no es necesario tener una gran cantidad de recursos económicos para poder participar dentro del cuidado del ambiente. Aquí, en la mayoría de estos indicadores, pues las mujeres fueron las que tuvieron los porcentajes más altos, como coincidió en la gran parte de la conciencia ambiental, pero solamente para la autoeficacia, para el hecho de que no se necesiten muchos recursos económicos para participar y para el cuidado de la energía, fue donde se halló pues diferencia significativa. Con respecto a la dimensión de las acciones proambientales, se le presentaron a los jóvenes 20 acciones proambientales y de ahí ellos tenían que indicar pues qué tanto realizan o no esas actividades o qué tanto están dispuestos a hacerlas. Perdón, Erendira, ¿me escuchas? 2 minutos, Erendira. 2 minutos, Sí. Erendira. Okay. Gracias. Bueno, estas actividades entonces se clasificaron en las que son de bajo costo, que se realizan en el hogar, que es el primer rectángulo, las de mediano costo, que también están relacionadas con el hogar, y las actividades colectivas. Las principales actividades que realizaron fueron el uso de contenedores para comprar, realizar sus compras, el comprar productos dentro de su localidad, en el mercado o en el tianguis, el sembrar plantas dentro de su hogar y el cuidar o el ahorrar el agua. Aquí, de estas 20 actividades, en 11 predominaron las mujeres y en 9 predominaron los hombres. En donde se halló diferencia significativa fue para las mujeres, que fueron mayores, fue en el uso de contenedores para las compras, el sembrar plantas, reutilizar libretas, separar basura y comprar productos dentro de la localidad. En el caso de los hombres, pues la diferencia significativa se halló en firmar contra proyectos que pudieran dañar el ambiente y en participar en campañas para mejorar el ambiente y en organizar este tipo de campañas. Bueno, ya para concluir, pues se puede decir que la conciencia ambiental de los jóvenes fue regular y que además fue mayor en las mujeres, que existe algo que en la literatura se conoce, un fenómeno que se conoce como hipermetropía geográfica, en donde la percepción del daño del ambiente aumenta en cuanto más lejos nos encontramos de ella. También los jóvenes tienen una alta preocupación por el ambiente, y resaltas otra vez las mujeres. El reconocimiento de los problemas ambientales que se dio en las diferentes escalas coincide con lo que ocurre en la realidad, pero cuando hablamos de identificación de conceptos, que es algo que se ve dentro del curso de ecología, pues en realidad fue una identificación baja. Se reconocieron pues, como causas de la problemática la explotación de los recursos y a la generación de residuos. Y también pues algo importante que todas las personas deben participar dentro de la solución de los problemas ambientales. Los aprendizajes, pues los jóvenes reportaron que se centraban dentro de la concientización ambiental como tal, en poder realizar, aprender a hacer acciones proambientales y en algunos conceptos. Además, pues
declararon que podían aplicar estos aprendizajes, particularmente, que fue lo que resaltó mucho, la regla de las 3R, que se puede aplicar en la vida cotidiana, el modificar sus estilos de vida y el poder compartir con los demás estos conocimientos. Dentro de la disposición, pues hubo una alta autoeficacia, una responsabilidad individual y también pues una influencia positiva del entorno para poder participar en acciones proambientales. En general, las actividades más frecuentes fueron las de bajo costo, que se realizan dentro del hogar, y aquí fue donde hubo diferencias significativas para las mujeres, y en cambio en los hombres pues resaltaron en actividades de tipo colectivo. Para finalizar, pues es importante que se fomenten este tipo de acciones proambientales a nivel institucional, pero también a nivel municipal. Y algo que creo que es importante, que se pueda analizar la conciencia ambiental desde una perspectiva de género, porque pues en la mayoría de los trabajos pues siempre sale el caso de las mujeres, siempre es como más alto en comparación con los hombres. Muchas gracias, Erendira. Bueno, lo dejamos, las preguntas las dejamos en la sesión de 12:30 a 12:40 para que podamos continuar.